Institución Educativa San Jerónimo Emiliani. Docente Oscar Iván Florian. Protocolante Johanna Nider Amado Valle. Protocolo número 3. Fecha 11 de julio de 2024. Ausentes ninguno. Siento las 8:50 de la mañana, saliendo de la clase la cual considero bastante agotadora como también aburrida AutoCAD, luego de tratar de hacer algunas correcciones en los planos de lo que es mi proyecto de grado Trapiche, recuerdo que hoy me toca poner aún más atención a la clase que yo considero la más chimba, extraordinaria y fascinante de lengua castellana, ya que en esta clase el docente explica y narra todo en una versión que cada uno de nosotros, sus alumnos, entendemos. Entrando al salón de clase con mis amigos, acomodándonos en nuestros puestos designados por unos códigos dentro de nuestro combo, molestando en lo que el profesor empieza con su maravillosa clase, escucho que mi amigo llamado Josman me pregunta, ¿por qué va a grabar? ¿Luego no le tocaba el protocolo ayer a usted? Y yo le respondería, no, ya que en el grupo Nicole puso de segundas a Edgar, a lo que él mismo le pregunta a Nicole, ¿a quién le tocaba ayer? Y mi amigo Camilo, con su pensamiento para responder e ingeniarse cosas en unos segundos, le responde, ayer a su hermana y hoy a su mamá. Luego de reírnos como por 5 minutos, el tema se cambió completamente, preguntándonos si hoy tendríamos hora libre en biología, ya que el docente a cargo se retiraría por oportunidades mejores. Todos diríamos que sí, ya que nadie traía cuadernos por lo que nos había dicho el día anterior. En unos segundos el profesor daría inicio a su clase, con su saludo matutino. Buenos días, grado undécimo. A lo que nosotros, como habitualmente hacemos, nos levantamos de nuestros asientos para saludar, ya que así nos han enseñado a saludar a los docentes desde que estamos como en quinto grado. Luego de sentarnos y acomodarnos nuevamente en nuestro pupitre, el profesor nos comenta sobre si queremos comprar el libro de Sigmund Freud titulado El malestar en la cultura, el cual nos lo estaría vendiendo a 13.000 pesos, por medio de unos contactos de la otra profesora de español, por lo que él nos diría, no es una obligación ya que dicho libro lo tenemos en PDF, pero aún así es mucho mejor empezar a construir poco a poco nuestra propia biblioteca. El profesor empieza a resumir el libro que nos dimos a haber leído el periodo pasado de Karl Marx, El Capital, diciendo que lo que Marx nos quiere decir es que las personas ricas se van a seguir volviendo más ricas, mientras que las personas pobres seguirán volviéndose cada vez más pobres. El profesor empezaría con un nuevo tema, más específicamente con un término argollado por Paul Ricoeur, filósofo francés, los maestros de la sospecha. Les llamaría así porque son una clase de pensadores que dudan de las cosas, de que las cosas no son como parecen, a lo que como siempre procedo a dispersarme con mi amigo Camilo, mirando los tenis que tenía puestos hoy el profesor, unos hermosos Air Jordan 3 por J Balvin. Se veían tan bonitos el profesor tan millonario que era casi imposible que no fueran unas tillas o zapatillas originales. Luego de mirar los tenis del profesor, me acordé que tenía que prestar atención a la clase, recordando el protocolo que me tocaba hacer y el cómo podría hacerlo. Y escucho algo que me dejaría sorprendido. Los más grandes pensadores de los siglos XVIII, XIX y XX eran alemanes, en cualquier rama, química, física, entre otras, por lo que ellos se proclamarían a sí mismos la raza superior. Siguiendo con el psicoanálisis, el profesor nos comenta que para este no hay punto intermedio. O les gusta el psicoanálisis o lo detestan. ¿Por qué? Porque el problema del psicoanálisis, así se hablen de cosas muy chéveres, tienen una cagada y es que no es comprobado. O sea, que no lo pueden tomar como verdadero porque no puede ser verificado por el método científico. Pero bueno, siguiendo con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el profesor nos comenta que hace 150 años o usted estaba sano o no lo estaba loco o no lo estaba, no había un punto intermedio para nada, pero Freud se dio cuenta que había algo raro, ya que no solo porque usted se comportara de cierta manera estaba loco. Por ejemplo, si alguien ahorita mismo se autolesionara, lo llevarían al psicólogo para encontrar alguna solución, pero hace 150 años eso era como una excusa para no hacer sus deberes, pero el que exista en la actualidad psicólogos y demás se debe a Sigmund Freud. Para hacer un poco más de Freud, nos habla de cómo surgió todo lo que hoy conocemos como psicología. Freud estudiaba medicina. Carl Rogers, profesor de Sigmund Freud, se dio cuenta que este era muy inteligente, a lo que le invita a un experimento que él estaba haciendo en sus tiempos libres, ya que nadie más hacía eso. Rogers estaba tratando un padecimiento de alteración del estado de ánimo en las mujeres, a lo que lo nombraría como histeria. Rogers y Freud comenzarían a estudiar esos estados de ánimo y se darían cuenta de algo que ayudaría a sanar a los humanos, la talking cure, ya que estos dos se darían cuenta que al escuchar a los pacientes mejorarían o se sentirían mejor. Un dato curioso es que el diván en los consultorios surge de Freud también, ya que este era muy pobre y Rogers, como ve que Freud tiene potencial, le regala un mueble de la casa para que pueda amueblar la oficina. Entonces este atendía a sus pacientes en un diván, porque no tenía más muebles. Otra cosa que surgió de Freud es que a él no le gustaba que los pacientes lo miraran, así que los ponía en el diván mirando a la pared y Freud se le sentaba atrás. De ahí surge que el paciente mire hacia un lado diferente al del psicólogo, no porque esa sea la estrategia.
El profesor les pregunta a dos compañeros dos cosas distintas, pero nos vamos a guiar por el segundo. El profesor les pregunta a este compañero, ¿qué te gusta comer? A lo que él responde, hamburguesas. El docente le pregunta un qué le motiva a entrar a un restaurante y escoger la hamburguesa en lugar de otra cosa diferente. Él le responde, porque desde los 6 años me acuerdo que me gustaba comer carne y por eso me gusta la hamburguesa. El profesor nos explica que aunque este compañero no recuerde más atrás de los 6 años, le gusta comer carne y eso lo impulsa a que inconscientemente él escoja hamburguesa en un restaurante en lugar de una trucha, sándwich o demás cosas. Nos da otro ejemplo con nuestro saludo, ya que nosotros nos levantamos inconscientemente para saludar a los profesores que entran y nos saludan. Nos preguntaría al instante, entonces de lo que hacemos diariamente, ¿qué hacemos inconscientemente y qué hacemos conscientemente? Algunos responderían inconscientemente respirar y conscientemente el hacer o no hacer como trabajos. Esto porque somos guiados por por pensamientos inconscientes o condicionados, como tender la cama, bañarse, etcétera, que no se pueden explicar, a lo que Freud en su libro titularía como el malestar en la cultura. Otro dato curioso: dentro de la psicología no existen las personas sanas. En promedio, cada persona tiene entre 5 a 6 trastornos psicológicos, pero algunos humanos pueden llevar estos trastornos de una manera que les permita ser funcional y a otras no les permite ser funcional. Para entender el psicoanálisis hay que hablar de los dos instintos. En el ser humano y en los animales existen dos instintos, el de la vida y el de la muerte. En griego, eros y thanatos. El de la vida es el que impulsa a reproducirse o comer. El de la muerte, para entenderlo de una manera más sencilla, se podría entender con un ejemplo. Cuando nos raspamos en cualquier parte de nuestro cuerpo se suelen hacer costras y nosotros en lugar de dejarnos caer la costra por sí sola, nos la solemos quitar así nos duela o nos arda. Y a eso se le conoce como instinto de Thanatos, lo cual Freud entendería que cada ser humano tiene unas fuerzas destructivas que hay que controlar. Esto se resumiría en los vicios. Esto dándonos a entender que a cada persona tiene así sea un vicio en su vida, pero a unos humanos esos vicios los deja ser funcionales y a otros no. Dando ejemplos de cada uno, el profesor pone un vicio de su vida, el cual es fumar, que aunque él salga en una hora libre a fumar y vuelva en a la institución, este vicio lo deja funcionar al momento de dar su clase, mientras que si él fuera alcohólico, se pegara una borrachera y no fuera a trabajar, al siguiente día ese vicio no lo permitiría ser funcional. En esta parte de la clase me disocié, pensando en que tenía que hacer vigilancia y poner atención a esa manada de estudiantes que entran a esa cafetería en busca de comida como si nunca en su vida hubieran comido algo, como si no hubieran desayunado, como si no tuvieran comida en su casa. Se amontonan todos entre sí y si les llegamos a decir algo se emputan con uno como si nosotros buscáramos pelea. Me volví a concentrar en la parte más importante de la clase, el llamado aparato psíquico, que para hacerlo más complejo se puede dividir en tres partes: el yo, el superyo y el ello. Lo más normal en el ser humano es el desear cosas, pero lo que no es natural en nosotros y nos imponen son las normas, o sea, el yo debo. Más estructurado, el deseo es el ello, el yo debo sería el super yo, y la parte consciente de nosotros el yo, o sea, la unión del ello y el super yo forman el yo. Terminando la clase, el profesor nos habla de la neurosis. Como diría Freud, la neurosis es tratar de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Mejor explicado, si yo quiero ahorrar plata, debo dejar de gastármela en cosas que no necesito, pero si cada 8 días sigo gastándomela en trago o en otras cosas innecesarias, no voy a poder alcanzar mi objetivo. Aportes: trapiche, molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra como las aceitunas o la caña de azúcar. Histeria, estado pasajero de excitación nerviosa producida a consecuencia de una situación anómala. Diván, asiento alargado generalmente sin respaldo para recostarse o tumbarse.